Súper bien, pues vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 10:27. Marcos 10:27. Dice la palabra de Dios. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Me espero tantito. Para los que apenas se van acomodando. Muy bien. Marcos 10:27. Y esa va a ser nuestra palabra que vamos a utilizar en toda la serie que se llama Sin Límites. Y vamos a leer primero qué es lo que dice la palabra de Dios. Y si tienes tu Biblia física o digital, lo puedes subrayar ahí, lo puedes colorear de un color diferente para que lo tengas ahí. Y si tal vez alguien aquí había estado pidiendo una palabra rema para este año, ¿verdad? Para sus metas, sus propósitos, los sueños, pues esta puede ser tu palabra rema. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Así que no hay nada imposible para Dios. Y sabes, hoy comenzamos una serie llamada Sin Límites, y como su nombre lo dice, vamos a ver cómo tomados de la mano de Dios y conforme a su voluntad podemos hacer grandes cosas. Ustedes como jóvenes pueden hacer grandes cosas. Y por eso dice la palabra de Dios el día de hoy: no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y tenemos tres áreas muy importantes en nuestra vida, que es nuestra área espiritual, que es esa área que nos conecta con Dios, ¿verdad? Que dependemos mucho de Dios, bueno, en todas las áreas, ¿verdad? Pero son esas metas espirituales que tenemos, que queremos lograr, ¿verdad? Tal vez puede ser una meta espiritual, orar todos los días este año. Hacer el devocional sin fallar, ¿no? Esa es una meta espiritual. También tenemos otra área que es nuestra área familiar y las metas que queremos cumplir en nuestra familia. Como este año sí voy a obedecer a mis papás. O este año, no sé, los voy a llevar de viaje a mis papás y les voy a comprar algo. O los voy a llevar a un restaurante que ellos quieran, ¿no? Esas son metas familiares. Y la otra área que tenemos también muy importante es nuestra área profesional. El área profesional es aquella que, bueno, en mis estudios, en mi trabajo, ¿verdad? Como su nombre lo dice, profesionalmente hablando. Y vamos a ver a través de esta serie cómo tomados de la mano de Dios, no hay límites para Dios. No hay imposibles y por lo tanto no hay límites para nosotros. Amén. Siempre que iniciamos un año, nos proponemos metas, propósitos, anhelos, eso es muy común, ¿verdad? Iniciamos un año nuevo y bueno, ahí va la meta, ¿no? Y como decía nuestro hermano David, a lo mejor algunos de nosotros tenemos como propósito bajar unos kilitos de más, ¿no? A lo mejor algunos tenemos como propósitos y metas terminar la universidad, terminar la escuela. Tal vez tengo como propósito este año comprarme un coche. Tal vez tengo como propósito este año irme de vacaciones con mi familia a un lugar que tal vez no hemos ido nunca. Esos son metas y propósitos y anhelos que todos nos proponemos a inicios de año, ¿no? Este año sí voy a ir al gimnasio, hasta pagamos casi que la anualidad, ¿no? El Smart Fit, y a lo mejor el año pasado no fuiste más que 2 veces. Bueno, son metas y propósitos que todos queremos. Y te puedo decir que eso es bueno. Eso es bueno, incluso te puedo decir que es necesario. Porque las metas en nuestra vida nos fijan un objetivo, un propósito y una visión. Entonces, si estás anotando, ponle ahí: mis metas me fijan un objetivo, un propósito y me dan una visión. ¿Qué es lo que quiero lograr? Por ahí hay la meta de casarse este año, tal vez, ¿verdad? Y Arthur y Kenny se ríen, ¿verdad? Tal vez, o iniciar un negocio. Y son esas metas muy buenas.
Y quiero tomar un tiempo para preguntarle a quien quiera, y si no, pues me va a tocar escoger porque pues ni modo, así se trata esto. ¿Quién me puede contar una de sus metas? Una de sus metas, nada más una. A ver, ay, Saraí. Su meta de Saraí es subir a danzar este año. ¿Y qué está haciendo Saraí? Pues ya está en los ensayos, ¿verdad? Entonces ya está haciendo la parte que le corresponde. Muy bien. ¿Alguien me puede contar otra meta? ¿Quién más? Ya, sí. Llegar a 1 millón de suscriptores, ¿eh? Ok, bueno, muy buena la meta. Muy bien, ¿alguien más? ¿Yo escojo? Entonces sí que no, por favor. ¿Alguien más? Otro más, ¿para qué? ¿Alguien? Allá, a ver, Aarón, tú que levantaste la mano. Sí, haces la de al lado, pero tú, dinos una meta. Un propósito para este año. ¿No? ¿No te has hecho? A ver, ¿alguien que ya haya hecho sus metas y propósitos? Todos voltean al de al lado. A ver, Jafet. Tener mi propio negocio. Súper bien, buenísimo. Buenísimas las metas. Yo creo que todos iniciando el año nos proponemos muchas metas y eso es bueno. Te puedo decir que es necesario incluso. Y permíteme platicarte una de mis metas, que no es personal, sino es familiar, incluye a mi familia completa, ¿verdad? Bueno, mi esposo y mis 2 hijos. Y esta meta, te puedo decir que es una meta muy difícil de cumplir, muy difícil. Yo te puedo decir que a mis ojos, a nuestros ojos, es casi imposible, casi imposible. Y lo platicábamos con mis hijos, con nuestros hijos, mi esposo y yo. Y les decíamos, ¿saben qué? Esta meta que tenemos, este plan, este propósito que tenemos para este año, ahorita parece imposible. No tenemos los recursos, no tenemos nada, tal vez hablando, ¿verdad? Pero yo sé que Dios lo puede cumplir. Es una meta realmente que a nuestros ojos es imposible, pero yo he decidido confiar en la palabra de Dios que me dice que no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Dios. Y ¿sabes algo? Reconocemos que este año, esa meta en específico que nos hemos planteado como familia, necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. O sea, si Dios no nos ayuda, si Dios no está con nosotros, no lo vamos a lograr. E incluso cuando la estábamos escribiendo, porque nosotros escribimos nuestras metas, cuando la estábamos escribiendo les decía, sí, que sea conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos de Dios para cumplir esa meta. Cuando la hayamos cumplido, te prometo que voy a pasar aquí al frente y te voy a decir, ya se cumplió esa meta. Ya se cumplió esa meta. Porque sabemos y confiamos que no hay imposibles para Dios y en particular esta meta que tenemos es algo imposible para nosotros, pero no hay imposibles para Dios. Y así se llama nuestro primer punto. Nuestro primer punto se llama sueños que necesitan de Dios. Sueños que necesitan de Dios. ¿Sabes? No importa qué tan pequeño o qué tan grande sea tu meta, tu propósito. Por ejemplo, decían por ahí, ¿no? Suscriptores, decían un negocio. Tal vez pudiera ser una meta muy pequeñita, ¿no? Tal vez pudieras tú decir, bueno, este año quisiera yo aprender a andar en bicicleta, ¿no? Pudiera ser que alguien, no. O este año quiero comprarme un coche, una meta muy grande, tal vez que dices tú, híjole, no me va a alcanzar. Pero no importa si esa meta es pequeña, grande, mediana, no importa. Necesitamos de Dios. Y cuando tú reconoces que necesitas de Dios, estás reconociendo que va a ser conforme a su voluntad. En esta semana, nuestro pastor Sadot, ¿quién estuvo en la semana de santificación por lo menos una vez? Súper bien.
casi la mayoría. En esta semana nuestro pastor Sadón nos predicaba que nosotros tenemos que glorificar a Dios. Y quien estuvo ahí, dígame qué es glorificar a Dios. Examen. A ver, ¿quién me puede decir qué es glorificar a Dios? Chicos de la alabanza, a ver allá. ¿Qué es glorificar a Dios? A ver, George, ¿qué es glorificar a Dios? Es mi primer lugar, ok. ¿Escojo a alguien más? A ver, Poncho, ¿qué es glorificar a Dios? Muy bien, reconocerlo en todo en nuestras vidas. Eso es glorificar a Dios. Y sabes, no importa si la meta es grande, pequeña, si tú reconoces a Dios en tu vida y cuando esa meta se cumpla y tú le dices, es gracias a Dios que yo puedo cumplir esta meta. Es gracias a Dios, a lo mejor tu meta es comprarte los tenis que te gustaron, ¿no? Tú dices, Señor, gracias a ti es que puedo tener estos tenis. O tal vez el coche que te gusta, ¿no? Gracias a ti, Dios, es que yo puedo tener este coche. Entonces, cuando nuestros sueños necesitan de Dios, también reconocemos a Dios en nuestra vida. Y reconocer a Dios en nuestra vida, eso es glorificar a Dios. Reconocer que es por Dios que podemos lograr todas las cosas. Es porque Dios está con nosotros. El otro día mi hija oraba y decía, gracias, fue el cumpleaños de mi esposo, felicidades. Le pueden decir felicidades, pastor. Fue el 10 de enero, es su cumpleaños. Y mi hija oraba por él y decía, bueno, le daba unas palabras, después oró, y le daba unas palabras y le decía, le doy gracias a Dios porque tú tienes a Dios en tu vida y gracias a eso somos felices. Eso es glorificar a Dios. Reconocer que si Dios no está en nuestra vida, si no está en nuestra casa, si no está en nuestra familia, tal vez no podríamos lograr las cosas. Y yo no sé si hiciste tus metas este año, pero si no las has hecho, te invito a que tomes un tiempo ahí, tal vez a solas con tu familia, si tu familia es cristiana, tal vez tu familia no es cristiana, todos no vengan, ¿verdad? Y sea complicado, pero tú a solas, tomes un tiempo en oración y le puedas decir, Señor, yo necesito de ti, yo necesito de ti para cumplir estos sueños, para cumplir estas metas, para que estos propósitos que yo me he planeado en este año nuevo se puedan cumplir. Sueños que necesitan de Dios. Si todos le decimos a Dios que necesitamos de Él, entonces estamos reconociendo que sean conforme a su voluntad. Y este es mi segundo punto. Sueños conforme a la voluntad de Dios. En la oración, nuestro pastor Sadó también, en la oración de todos unánimes juntos, si no la escuchaste, te invito a que lo hagas. Realmente es de mucha bendición, Dios te habla. Nos hablaba de Moisés y nos decía que Moisés oraba con Dios y le decía a Dios, Dios, si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. Y impresionante porque, ¿sabes? Moisés esta oración la hizo en el desierto. Un lugar sumamente difícil, donde hace muchísimo calor, donde no puedes sembrar nada, por lo tanto no puedes cosechar nada, hay muy poca agua. Era un lugar sumamente difícil, vivían como nómadas, o sea, tenían que poner su tienda y moverse de lugar. Y bueno, imagínate las condiciones en las que se encontraba Moisés. Sin embargo, Moisés le decía a Dios, Dios, si tú no estás conmigo, no nos saques de este lugar. Si tú no vas con nosotros, no queremos nada. Y esa debe de ser nuestra oración, joven. Tal vez yo tengo metas, sueños, anhelos en mi vida, pero Señor, Dios, si tú no son conforme a tu voluntad,
que no se cumplan. Si no son conforme a tu propósito, entonces que no se cumplan. Y eso es glorificar a Dios. Reconocer que necesitamos de Dios, reconocer a Dios en toda nuestra vida. Y si me ayuda mi hermano del teclado. Y sabes algo, muchos de nosotros, yo no sé, pero yo me pongo, ¿verdad? Yo levanto la mano. Nos hemos sentido frustrados por una meta que no se cumplió. Cuando hiciste todo lo que estuvo de tu parte para que se cumpliera, ¿verdad? Cuando le echaste ganas, cuando tal vez trabajaste, ahorraste o fuiste y no se cumplió esa meta. Y muchas veces llega la frustración en nuestra vida y le podemos decir a Dios, ¿por qué, Dios? Si yo me esforcé, si yo trabajé, si yo ahorré, si yo hice esto, ¿por qué no se cumplió esa meta? Es ahí donde entra la voluntad de Dios, donde podemos confiar y descansar que la voluntad de Dios para nuestra vida es mejor. Y aun cuando ese propósito, esa meta, ese anhelo que tú hayas tenido no se cumplió, podemos tener paz porque sabes que tal vez no se cumplió porque no era la voluntad de Dios en tu vida. Yo me he sentido frustrada. Yo he pasado por eso, donde le digo a Dios, ¿qué pasó? Si yo oré, yo hice tanto para que tú pudieras cumplir esta meta en mi vida. Pero ¿sabes algo? Tenemos que entender y comprender y llegar a pensar de esta manera, Señor, tu voluntad es mejor que la mía. Y por eso te decía, si no has escrito tus metas, si no te has propuesto, si no has hecho esas metas, toma un tiempo en la presencia de Dios y dile, Señor, pongo este año en tus manos. Y que esas metas y propósitos, sueños que yo tengo, sean conforme a tu voluntad. Y aún si eso me va a sacar de tu voluntad, esta meta que yo estoy poniendo me saca de tu voluntad, de tu propósito, que no se cumpla. Pero ayúdame a esforzarme para cumplir cada una de esas metas. Hace un momento oraba mi esposo por mí antes de predicar. Y en su oración él oraba algo que llegó a mi corazón y no tenía yo aquí en mis apuntes, pero llegó a mi corazón. Sé que muchos de ustedes tienen metas y tal vez nos hemos sentido frustrados, tal vez nos hemos sentido decepcionados, tristes, porque tal vez esa meta pareciera inalcanzable. Y estoy hablando de esas metas, esos sueños, esos anhelos que realmente son conforme al corazón de Dios. ¿Sí? No estamos hablando tal vez, esa chica es inalcanzable para mí. No estamos hablando de esas metas. Tal vez tienes el anhelo de que tu familia sea cristiana, que tu papá llegue a los pies de Cristo. El sábado pasado platicaba con una chica de aquí con nosotros y ella me decía, es que mi papá está así, así, así. Yo le decía, sueña con que tu papá va a llegar a los pies de Cristo y créelo porque así va a suceder, porque Dios te lo ha prometido. No porque lo digo yo, sino porque Dios te lo ha prometido. Y tal vez pareciera imposible, tal vez está la meta de, no sé, de comprar algo y económicamente hablando en tu casa no está la solvencia necesaria. Tal vez te gustaría ir a algún lugar y conocer un lugar, pero tal vez no te alcanza. Tal vez te gustaría trabajar en un lugar, pero pues no tienes lo necesario, tal vez los requisitos, ¿verdad?, que te piden. Pero Dios te dice hoy que no hay límites, que no hay nada imposible para Él. Si tú vas y le dices a Dios, Señor, que estas metas que tengo en mi corazón y como el que mi papá llegue a los pies de Cristo es una meta, ¿tú crees que esa meta vaya conforme al corazón de Dios? Por supuesto que sí. Y si tú le dices, Señor, que mi papá llegue a tus pies, Señor, que Él venga, que tenga un encuentro contigo, que te conozca, por supuesto que es una meta conforme a la voluntad y propósito de Dios. Y se va a cumplir,
porque no hay nada imposible para Dios. Yo te puedo decir más que nunca, la meta que yo tengo es imposible. Parece que no podemos lograrlo, pero yo sé que no hay nada imposible para Dios. No hay nada que pueda estorbar el propósito, el plan de Dios para nuestras vidas. Tal vez haya un chico con tal vez una cierta discapacidad o un cierto problema que dice: Señor, no lo voy a lograr sin ti. Tal vez tienes una discapacidad y tú has dicho: Señor, no puedo lograrlo, no voy a lograrlo. Y tal vez te has visto fracasado, te has visto: no me voy a casar, no voy a formar una familia, no voy a tener hijos, Señor. Pero no hay nada imposible para Dios. No hay nada que podamos limitarle a Dios, porque Dios es poderoso para cumplir. El plan y propósito que tiene para tu vida se va a cumplir. Solo esfuérzate, haz la parte que te corresponde y Dios va a hacer lo extraordinario. Nos predicaba mi esposo, el pastor, la semana pasada, que Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y quiero decirte que en particular en mí y en él, ese fue nuestro anhelo, no solamente este año, sino el resto de nuestra vida. Señor, tú tienes que ser el centro de mi vida, donde ya no importe nada más que tú. Y por supuesto estamos en esta tierra y tenemos que seguir, ¿verdad? Estudiando, trabajando y esforzándonos. Pero cuando Dios se vuelve el centro de nuestras vidas, nuestros sueños, propósitos, metas se van a alinear conforme a su voluntad. Porque anhelo más a Dios en mi vida que mi propia meta, que mi propio sueño, que mi propio anhelo. Anhelo más a Dios en mi vida que hasta yo misma. Ya no importo yo, Dios. Ya no importo yo, ya no importa tal vez lo que yo desee, lo que yo necesito, lo que yo anhelo. Tú eres primero en mi vida. Y la palabra de Dios dice que busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y a veces estamos tan afanados, ¿verdad? Buscando conseguir, buscando lograr esas metas, y se nos olvida incluir a Dios en nuestras vidas. Aun cuando esas metas no sean espirituales, meramente espirituales, ¿verdad? No sean, ¿verdad? Orar todos los días, leer mi devocional. Aun cuando esas metas no sean espirituales, cuando tal vez sean viajar, comprar un coche, cambiar de casa, no lo sé. Cuando tú le dices a Dios: Señor, te pongo en el centro de mi vida, todo lo demás va a ser conforme a su voluntad. Todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás va a ser por añadidura. Todo lo que Dios te dé alrededor, familia, hijos, coches, viajes, ropa, estudios, trabajo, salud, todo lo demás va a ser añadido. Cuando Dios es el centro de tu vida, cuando Dios es lo número uno, puedas entender que todo lo demás es secundario. Y tal vez ya no te vas a aferrar o afanar por cumplir esa meta. Si da conforme a la voluntad de Dios, va, y tú te esfuerzas, se va a cumplir. Pero si no va conforme a la voluntad de Dios, tal vez esa meta no se cumpla. Si nuestros sueños necesitan de Dios, lo reconocemos en todo lo que logremos y anhelamos hacer su voluntad, no habrá límites, porque no hay nada imposible para Dios. Tú puedes decir eso el día de hoy: no hay nada imposible para Dios, en el nombre de Jesús. Y quisiera que tomáramos un momento para este año que comienza, poder poner esas metas, esos sueños en el corazón de Dios. Decirle a Dios: Señor, yo tengo esta meta, tengo este sueño, este anhelo en mi corazón, pero que sea conforme a tu voluntad.
Te invito a que cierres tus ojos por un momento. Todos aquí tenemos sueños, Señor. Tenemos metas, Señor, que en nuestro corazón. Tú me conoces, Dios, y sabes qué es lo que anhelo este año, Señor. Esa meta para mí es algo imposible, es un sueño muy difícil de cumplir, Señor. Pero conoces lo más profundo de mi corazón, Señor. Y yo sé, Señor, que tú me has oído. Me has escuchado, Señor, cada vez que he clamado a ti, Señor. A veces he ido con angustia, con desesperación. Incluso te he reclamado, Señor. A veces he ido con toda la actitud de lograrlo, Señor. Y me siento imparable, me siento que puedo todo, Dios. A veces he ido, Señor, con lágrimas. Pero una vez más, Señor, voy delante de ti, Padre. Llévanos a soñar, a anhelar. Llévanos, Señor, a ver lo que tú tienes para nosotros, Señor, este 2024, Dios. Cuando la gente dice que será el mejor año y será lo mejor, Señor, yo antes pensaba, Señor, que iba a ser lo mejor y que todo nos iba a salir bien y que todo iba a estar bien y que tal vez íbamos a tener eso que necesitábamos, Señor. Pero hoy he entendido que no es así, Señor. Cuando yo digo que este año 2024 va a ser el mejor, Señor, es porque reconozco que aún tú seguirás con nosotros. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de ti, Señor, para cumplir esas metas, esos sueños, Señor. Tal vez son sueños que ya había olvidado, que ya había dejado, Señor, que tal vez lo intenté una vez, Señor, y fracasé. Pero hoy vuelvo a intentarlo, Dios. Hoy vuelvo a decirte en mi corazón, Señor, pongo delante de ti este sueño, Señor. Y yo te digo de lo más profundo de mi corazón, yo te necesito, Padre. Yo te necesito, Señor. Yo te reconozco en toda mi vida, Señor. En cada área de mi vida, Señor, yo te reconozco. Pero también te digo, Dios, que si alguno de mis sueños, Señor, no va conforme a tu voluntad, Señor, no se cumpla, Dios, pero me des paz, Señor. Dame paz en mi corazón, Señor, sabiendo que tal vez si no se cumplió, Señor, porque no era tu voluntad, tal vez eso me sacaba de tu propósito, Dios. Y yo pido hoy muy en especial, Señor, por aquellos jóvenes, Señor, que se han sentido tal vez frustrados, Dios, que tal vez tienen sueños, Señor, y han pensado que no se van a cumplir, que no se van a lograr en su vida, Señor. Por favor, Señor, llévalos a creer en ti, Señor, porque no hay nada imposible para ti, Dios. Llévalos, Señor, a ver más allá de lo que sus ojos pueden ver, Señor. Tal vez sus ojos son limitados y ven hasta ese anhelo, Señor, pero hoy muéstrales más allá, Señor, más allá, Señor, que donde tú solo puedes ver, Dios. Y que tú seas el centro de nuestras vidas, Dios. Que todo lo demás, Señor, sea añadido, Dios. Que todo lo demás que tú nos des y nos bendigas, Señor, te podamos reconocer, Señor. Pero que siempre, Dios, este año 2024 pueda ser el mejor porque tú sigues conmigo, Dios. Porque tú estás conmigo y a pesar de mí, Señor,
no me has olvidado, no te has apartado, Dios. Te pido, Dios, que si en el corazón de alguien aquí, Señor, ha pensado que no va a lograr grandes cosas por su limitación, tal vez porque económicamente no tienen las posibilidades, tal vez en su familia todavía no son cristianos, Señor, tal vez porque no tiene algo que necesita, Señor, tú le puedas dar las fuerzas, Señor, para esforzarse, Dios, para luchar, Señor, y que tú vayas con él, con ella, de su mano. En el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien.